Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial con motivo del 23 aniversario de la creación del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y quién mejor para contarnos la historia de este órgano colegiado que el ministro presidente Luis María Aguilar Morales? Gracias, Bienvenido. muchas gracias, al contrario, agradezco esta oportunidad. Pues se cumplen 23 años de la creación del Consejo. En aquel año, en 1995, usted se desempeñaba como secretario general de la Presidencia y oficial mayor en la Suprema Corte. Cuéntenos cuál era la visión de usted, qué tareas se le asignaron en ese momento. Pues fue una época muy interesante porque se acababa de aprobar la reforma constitucional que creaba este órgano del Estado, importantísimo. Le quitaba a la Suprema Corte una serie de tareas y de responsabilidades que realmente no le corresponden, de administración, de selección, de vigilancia, y con esto se daba la facilidad y la permanencia de un órgano que pudiera evaluar a los jueces y aportar la administración para el funcionamiento. En ese momento yo empecé con don Vicente Aguinaco Alemán, el ministro presidente de esa época y fundador de toda esta nueva época, y empezamos a realizar las primeras tareas de organización del Consejo de la Judicatura para poder instalarlo, buscar el edificio, señalar qué personal de la administración de la Corte pasaba al Consejo. El transitorio de la reforma decía que una parte del presupuesto asignado a la Corte en ese momento debía darse a la fundación del Consejo, así lo hicimos. Y para agosto de ese año de 95 ya teníamos integrado prácticamente las bases iniciales para poder empezar a funcionar el Consejo de la Judicatura. Ministro, usted desde siempre ha sido un convencido del uso de la tecnología para mejorar el sistema de impartición de justicia. Incluso sus colaboradores lo ubican, lo recuerdan siempre utilizando ya desde los tribunales como magistrado, ¿no? Las computadoras aquellas, las primeras que existieron. Y en esta tarea de fundación del Consejo también le tocó crear esta red, es el intranet del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo logró todo esto? Siempre me ha gustado utilizar ese tipo de tecnologías porque son muy útiles, muy eficientes, más rápidas. Eso ahora cualquiera lo puede ver. Y no fue desde colegiado, fue desde que yo era juez de distrito en 1983. En 83 fue precisamente yo, en efecto, yo fui juez desde 80, pero desde 83 ya empecé a trabajar con eso. En aquel entonces programaba uno sus propios sistemas, lo programé y con eso llevaba yo el control del juzgado. Y luego ya cuando fui magistrado de circuito, desde luego lo amplié ya con nueva tecnología que va evolucionando muy rápido. Y cuando llegué allá a la Suprema Corte, vimos que había una tecnología muy atrasada. El sistema de telefonía era analógico, había un conmutador antiquérrimo, y entonces empezamos a dotarles a los ministros en todas sus ponencias muchas computadoras para cada una de sus personas que trabajaban con ellos, y empezamos entonces a necesitar interconectarlos. Y para eso hicimos dos fundamentales redes. La intranet, que empezó conectando a todas las computadoras que se habían dotado, a los tribunales también lo hicimos, y con eso se creó la intranet, que todavía existe y que funciona tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, y diseñamos y echamos a andar en el 1997 la página de internet del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte concretamente en ese momento, y empezó ya a ponerse a disposición del público pues toda la información, el acceso, la jurisprudencia, no sé, hasta ahora que ya tenemos la modernidad de hasta presentar demandas de amparo. Claro, y que más adelante en nuestra charla tocaremos el tema de la interconexión tecnológica. Claro. ¿No? En este caso, siguiendo con la historia del Consejo de la Judicatura, usted, como mencionaba, ya era juez, ¿no? En 1980, cuando tiene esta tarea ya tenía como toda esta experiencia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo impacta al interior del Poder Judicial, por un lado, y a la sociedad, la creación de este órgano colegiado?
De una manera paradójica. La intención del legislador constituyente fue crear un órgano profesional dedicado exclusivamente a las tareas de administración, vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados. Y como nosotros teníamos como juzgadores una relación directa con los señores ministros, de ellos hacían las visitas de inspección a los órganos jurisdiccionales, la creación del Consejo de la Judicatura se percibió en un momento como algo, una intromisión en las tareas que y en esa relación con los ministros, que era muy útil porque pues había con la máxima autoridad del país jurisdiccional pues una relación inclusive personal. Pero había más ministros en aquel entonces, ¿no? No, ya para entonces, ya estaba la reforma. bueno, antes de la reforma sí había 26 ministros, 21 en el Pleno y 5 más en la sala auxiliar. Pero de todos modos, la sensación de que se aislaba un poco de la Suprema Corte a jueces y magistrados no fue muy bienvenida al principio. Necesitó tomar tiempo y la experiencia y ver que el nuevo sistema podía funcionar perfectamente, que las visitas, aunque ya no las hicieran los ministros, se tomaban en cuenta objetivamente, se calificaban con prudencia y además con objetividad. Y con los años que han transcurrido, pues ya se asumió totalmente como algo normal la existencia del Consejo de la Judicatura, la selección de jueces, en fin, todo lo que hace el Consejo. Y hacia afuera del Poder Judicial, ¿cómo impactó la creación? Tampoco fue muy bienvenido, hubo voces de diversos juristas y abogados que decían que era solo un elefante blanco enorme, que iba a ser nada más burocracia. La verdad no ha sido así, la verdad sí el Consejo ha crecido sin duda por las necesidades del crecimiento del propio Poder Judicial, que crece para poder dar el mejor servicio. Si nosotros tenemos un solo juzgado con más de 1000 asuntos al año, pues obviamente los asuntos no se pueden tramitar y resolver con eficiencia y rapidez, y entonces pues es necesario crear más juzgados para repartir el trabajo y hacer que esto funcione mejor. Por eso ha crecido el Poder Judicial, por las necesidades de impartir la justicia de manera pronta, como dice la Constitución. De tal manera que entonces el Consejo de la Judicatura empezó a justificarse ante la misma necesidad de impartir justicia y de ver que como órgano especializado podía enfrentar todas estas tareas que hubieran distraído nada más a los señores ministros, ya en un país que requería un poder judicial mucho más grande y fortalecido. Y en el que cada vez se judicializan más los asuntos. Constantemente. De hecho, si nosotros pensamos, si viéramos la prensa del 95, la participación de noticias relativas a los tribunales era mínima, apenas existía. Actualmente ¿Ahora? Es fundamental. Todos los días hay noticias de lo que se resolvió en la Corte, de lo que se resolvió en un juzgado, de las decisiones de los jueces y de los tribunales. Pues eso es muy importante porque también crea, como debe ser, la percepción en la gente que hay un órgano siempre que puede resolver el problema y la controversia y no mediante la fuerza o el enfrentamiento entre las personas. Así es. Vamos a hacer una pausa, ministro presidente, y regresamos para hablar sobre el tema de los concursos que ahora se realizan, ¿no? La designación de los jueces. Magnífico. Vamos a la pausa, no se vaya. Ya estamos de vuelta conversando con el ministro presidente Luis María Aguilar Morales y hablábamos en el bloque anterior, una de las tareas que tiene el Consejo es esta parte de los concursos para designar a los jueces. Antes la sociedad no conocía cómo se realizaba esta designación y seguramente a los más capacitados, ¿no? Los ministros de sus colaboradores, los más capaces, pero ahora podemos verlo, la sociedad puede conocer estos concursos. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues desde luego cambiando el sistema de selección de los jueces, haciéndolo más objetivo, más transparente, desde luego para que la sociedad lo pueda ver. De hecho, los concursos en sus etapas son públicas. Si la gente quisiera asistir para ver cómo se realizan estos concursos, lo puede hacer
y se están realizando constantemente, de tal modo que yo invito a la gente a que vayan, a que vean cómo se seleccionan, cómo se hacen los exámenes y cómo se pasan las pruebas. Por otro lado, el sistema anterior, si bien no era muy transparente, no dejaba de ser un buen sistema, porque los ministros proponían a sus secretarios de estudio y cuenta, en el 90% de los casos, que conocían su trabajo cotidiano, conocían inclusive sus familias, conocían dónde vivían, cómo vivían, y normalmente para llegar a ser secretario de estudio y cuenta había que haber sido secretario de juzgado, secretario de colegiado, se tenía una amplia experiencia, pero en efecto la evaluación se hacía subjetiva, se proponía la designación al Pleno de la Suprema Corte y la Suprema Corte hacía la evaluación y designaba a jueces y magistrados. Con el nuevo sistema ahora se hace una evaluación abierta, transparente, de conocimientos y de experiencia, también se toman en cuenta todas las ramas de la experiencia en la que haya participado el aspirante, su trabajo. Como juez de distrito para ser magistrado se toma en cuenta sus antecedentes, cómo ha sido su desempeño. En fin, hay una serie de elementos que permiten evaluar de mejor manera y mucho más objetiva el sistema. Yo creo que el sistema, como todos, debe ir perfeccionándose cada vez más, debemos ir buscando nuevas oportunidades de selección en cuanto a la evaluación. Una de ellas yo creo que debía estar también en una evaluación del carácter de la persona, que pueda anunciar por lo menos de una manera indiciaria que tiene la capacidad de personalidad para enfrentar una responsabilidad como un perfil así. psicológico, digamos. Exacto, para enfrentar los retos que implica ser un juzgador federal, pero también para su convivencia con el personal y con sus compañeros en el caso de los tribunales colegiados. Yo creo que eso es importante, debemos pensar pronto en poder echar a andar una adición a la evaluación de jueces y magistrados desde un perfil también pues de personalidad. Y es que en esta parte que usted menciona, que es todo un tema, los jueces no solamente tienen la responsabilidad de emitir las sentencias, que es lo fuerte, ¿no? Y lo importante, también tienen esta parte administrativa, Sí, que hemos visto durante su gestión cómo ha claro. dado este impulso para lo que tiene que ver con la parte del personal y la Claro. importancia que ahorita destaca usted, ¿no? De tener Claro. un buen ambiente de trabajo. Eso, un buen ambiente de trabajo es muy importante para que la gente rinda más. El jefe no debe ser un capataz que esté vigilando y exigiendo que se hagan las cosas, sino un líder. Y al líder se le sigue, se le busca apoyar por la naturaleza misma del líder. Entonces yo creo que el liderazgo es fundamental y se hace a través del ejemplo y de la buena conducta, de un buen ambiente de trabajo. Yo, llegando a la presidencia, he querido fortalecer ese rasgo que establece la Constitución en la propia norma, para que los jueces y magistrados ejerzan su titularidad frente a sus propios colaboradores. Así lo dice nuestra Constitución. Y eso da una sensación de equipo, de pertenencia al órgano y de liderazgo del titular, que seguramente mejora el ambiente de trabajo. Por eso también, a la inversa, hemos sido muy cuidadosos y estrictos en vigilar que las conductas indebidas en ese trato, en esa relación, como el acoso laboral o aún sexual, sean rápidamente investigados y sancionados. Y como usted dice, con este buen ambiente laboral sin duda se refleja hacia afuera, hacia el servicio, ¿no? Claro, Hacia el... claro. En el ambiente mismo los litigantes pueden llegar a un ambiente de trabajo agradable, eficiente, que los trate bien, pero además que puedan encontrar las resoluciones bien dictadas, con reflexión y con prontitud. Ministro, el 23 de noviembre de 2004, traigo aquí todos mis apuntes, ¿verdad? El Pleno de la Suprema Corte lo elige a usted como consejero de este órgano colegiado. Así que 9 años después de la creación del Consejo, usted regresa, ¿no? Después de haber establecido los cimientos, regresa, pero ahora al interior, ¿no? Sí. ¿Cómo se observa desde dentro el Pleno? ¿Cómo trabaja
el Pleno del Consejo de la Judicatura? Pues muy interesante. A mí me tocó ser consejero de la Judicatura con la presidencia de dos señores ministros destacadísimos, el señor ministro don Mariano Azuela y después don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Y trabajamos en un ambiente muy agradable. Mis compañeros integrantes del Consejo de la Judicatura en aquel momento tenían un verdadero espíritu de colaboración y de equipo. Trabajábamos muy bien, confiando unos en otros. Las discusiones eran interesantes, pero no había dificultades para poder lograr consensos, de tal modo que siento que avanzamos bastante y que las presidencias favorecieron desde luego ese ambiente. Ambos ministros son gentes muy cordiales, muy amables, pero también muy hábiles e inteligentes. Entonces le tocó, ya decíamos, ¿no? Como consejero y ahora como ministro presidente, que es otra gran responsabilidad. Sí. Y durante su paso por el consejo, como consejero, le tocó integrar comisiones, creo que estuvo en todas, pero sobre todo, casi en todas. y de manera constante en la de disciplina, que es todo un tema de interés público, ¿no? De interés social. ¿Cómo ha ido evolucionando en esta parte el Consejo en la cuestión de la disciplina? Desde sus inicios, en los que yo no participé como consejero, empezaron a seguirse las conductas de jueces y magistrados y a establecerse reglas de apreciación y de evaluación. Al principio eran un poco subjetivas y hasta diríamos sobre estrictas, porque cosas tan poco elementales que si el libro de gobierno tenía corrector blanco, le llamaban la atención al juez, cosas que no tienen sentido ya actualmente. Pero sí se ha ido construyendo una serie de criterios de responsabilidad muy interesantes y hay toda una política construida a través de estos años de disciplina, en donde se hacen además las evaluaciones desde un punto de vista jurisdiccional. Finalmente, un procedimiento de responsabilidad es un procedimiento en forma de juicio, en donde se siguen las reglas de evaluación de pruebas y demás, y se llegan a tomar decisiones, creemos, fundadas y motivadas, como lo exige nuestra Constitución, y que en muchos de sus casos, las más graves, pueden ser incluso revisadas por la Suprema Corte. De tal modo que ha avanzado muy bien este sistema. No queremos, por un lado, manifestar al Consejo como un órgano represor, pero sí muy vigilante y no perdonador de las faltas, sobre todo las de corrupción o la de maltrato al personal. Y en eso hemos trabajado, hemos dado resultados, tenemos precedentes de que hemos sancionado este tipo de conductas y vamos avanzando. Bien, pues vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más sobre este tema. Muchas gracias. A propósito del 23 aniversario del Consejo de la Judicatura Federal. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros en esta interesante conversación con el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Ya tocamos el tema de la disciplina que, bueno, pues a nadie le gusta, pero el Consejo la aplica, ya nos explicaba usted de manera pues apegada a derecho, ¿verdad? Hablando ahora sobre el tema de la carrera judicial, que es otra de las tareas que lleva el Consejo de la Judicatura, en el tema que tiene que ver con el nuevo sistema de justicia penal, en el que usted ha encabezado, usted preside esta etapa de consolidación de este sistema penal acusatorio. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué acciones ha emprendido el Consejo para consolidar este sistema en lo que tiene que ver con la capacitación? Pues muchas acciones se iniciaron desde finales de la administración del ministro Silva Mesa, incipiente en cuanto a su funcionamiento material, pero ya se había diseñado un plan que pudimos mejorar aquí entre todos los consejeros y yo, y con ello, con ese plan básico, empezamos a llevar a cabo las tareas de la construcción del nuevo sistema de justicia penal acusatorio.
que básicamente lo podemos conceptualizar en dos grandes temas. Uno, que es importante pero no fundamental, es la instalación y creación, construcción de órganos especializados como son los centros de justicia penal. 38, ¿verdad? En toda la República, 38 hasta ahorita, quizás se necesiten más, los que se acerque a la justicia penal, a los justiciables, a las personas, se hacen instalaciones adecuadas, los salones de las audiencias que requieren un nuevo método muy distinto del anterior, y el acceso del público, la seguridad de las personas que están ahí, del propio procesado, en fin. Y la segunda tarea fundamental fue la selección de los jueces que integrarían este nuevo sistema. Con las nuevas disposiciones tenemos ahora los jueces de control, los jueces del proceso, los jueces de ejecución. Todo ello motivó que el Consejo diseñara concursos específicos para la selección de este tipo de jueces y por lo tanto se hizo una tarea enorme de concursos en todo el país. Por primera vez los descentralizamos, ya los concursos no fueron necesariamente en la Ciudad de México, lo hicimos en 6 regiones. ¿Y esto les dio más oportunidad a quienes Mucha aspiran gente le permitía acceder, entre ellas a las mujeres, que muchas de ellas casadas y hasta con hijos, pudieron por la cercanía de la ciudad donde se celebraban los concursos acceder y participar en ellos. Tuvimos muy buenos resultados, por cierto, muchas jóvenes jueces ahora fueron de las mejores calificaciones. Entonces, bueno, todo eso fortalece el Poder Judicial con una mentalidad instruida, pero también con una sensibilidad como es la de la mujer. Y que a propósito que toca este tema de las mujeres, también ha sido uno de los temas que usted ha trabajado durante su gestión, ¿no? Impulsar esta igualdad de género al interior del Poder Judicial, que es una cosa complicada. Sí, desde luego, el respeto a las mujeres como seres humanos iguales a cualquier persona y con características especiales, yo diría, de sensibilidad y de pensamiento. Yo creo que es muy importante. No podemos ya vivir en una sociedad del siglo XXI donde las mujeres no tengan la importancia y relevancia que real y esencialmente tienen. De tal manera que yo he fortalecido eso, he participado, impulsado desde la Suprema Corte y del Consejo esto. La ministra Margarita Luna encabeza las tareas de la cuestión de la mujer en el Poder Judicial, inclusive a nivel internacional. De hecho, hay un evento curioso, porque cuando se reunieron aquí la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, me dieron una cuestión simbólica, pero útil. Me hicieron miembro honorario de la Asociación de Mujeres Jueces, pues de tal modo que, bueno, pues me siento muy halagado y honrado de poder participar en esa asociación como miembro honorario. El caso es que yo, desde luego, he impulsado esto, el respeto a la mujer, pero sobre todo la oportunidad de que participen en igualdad de circunstancias que cualquiera, para ser secretarias de estudio y cuenta, para ser jueces y para ser magistradas. Y también tomar en cuenta, que eso es muy importante, sus condiciones personales y sociales que existen para poder ver sus adscripciones y en fin, lo que tiene sus hijos, cómo las van a... Y cómo favorecer también que ello haga que el trabajo sea más eficiente, que estén en una sensación de tranquilidad. Hemos impulsado, aunque sea un poco, la creación de nuevos centros CENDIS, de cuidado para los niños, que eso ayuda mucho a las mujeres en general. Y en fin, hemos tratado en la medida de las posibilidades también económicas de dar ese apoyo. Bien, y retomando el tema del nuevo sistema de justicia penal, a usted en sus más de 40 años de carrera judicial le tocó fundar juzgados, tribunales, sí. Pero ya viéndolo desde el Consejo, ¿qué implica crear, ya nos decía, ¿no?, la parte física de la construcción de un edificio, de un centro de justicia, en lugares como las Islas Marías? Sí, pues en muchos lugares como ese, como algunos que han sido tradicionalmente
considerados lejanos o abandonados, como olvidados casi, ¿no? Islas Marías o Salina Cruz, Oaxaca. Hemos buscado la oportunidad de mejorar las instalaciones, no solo por la dignidad que todo procesado o justiciable en materia de amparo debe tener, sino también por el acceso de las personas a la justicia. Un lugar que favorece el acercamiento a la justicia siempre es bueno para que pueda lograrse la mejor impartición. Y en eso hemos estado trabajando. En las Islas Marías, que no teníamos ninguna instalación propia del Poder Judicial de la Federación, hicimos las gestiones y logramos que se nos dotara de un terreno en el que se construyó una instalación de primer nivel, igual que cualquier otra instalación que se construyó en el país para el nuevo Centro de Justicia Penal. Se dotaron inclusive de habitaciones para el personal que no tenían, y finalmente construimos una edificación con toda la dignidad que toda persona merece, no porque estuvieran recluidos en las Islas Marías no tuvieran los mismos derechos y además el mismo reconocimiento de parte del Poder Judicial para que pudieran estar en un ambiente digno. Este tema lo podemos ligar directamente con otro que es tema bandera durante esta gestión, los derechos humanos, el tratar también esta parte de las personas con discapacidad, la infraestructura. Recordé este tema a propósito de que los edificios ya están diseñados con esta accesibilidad. Sí. Y este ha sido todo un tema de usted, que usted ha estado impulsando. A mí en lo personal me impacta ese tema y me he dado cuenta, quizá por mi experiencia familiar, la necesidad de tener todas estas adaptaciones para que ninguna persona tenga límites de acceso, ni siquiera físico, a un edificio. Entonces, en los edificios que ya han existido desde antes, que no tenían esas instalaciones, las hemos impulsado para que se modifiquen. Ya llevamos un gran avance en muchas de las edificaciones, que hay más de 250 instalaciones del Poder Judicial en el país. Y desde luego las nuevas instalaciones ya se hacen con todo eso, para que puedan tener todas las facilidades. En la propia Suprema Corte, inclusive, ya tenemos rampas por todos lados, tenemos señalizaciones, tenemos braille para que la gente pueda saber en qué puerta de la Corte está. Tenemos el sistema de puertas automáticas en los baños para que puedan entrar las personas en silla de ruedas, en fin. Y también hemos impulsado el apoyo ecológico, porque hemos puesto celdas solares en muchos edificios, estamos sustituyendo las lámparas por LEDs, en fin, tratar de ir avanzando también en la modernidad y actualización de los sistemas. Y en la inclusión laboral, hemos podido conversar con algunas personas, recuerdo rápidamente a un oficial administrativo, un oficial judicial, que tiene discapacidad visual y trabaja y tiene su computadora que el consejo le adaptó para que pueda trabajar. Exacto, inclusive en los concursos, si tienen alguna deficiencia, alguna disminución en alguna de sus capacidades, les favorecemos, les ayudamos, les mejoramos el sistema, el tipo de letra, les damos apoyo de personal, en fin, para que no tengan limitaciones en general. Y en la Corte hicimos un programa de inclusión de personas con discapacidad y tenemos jóvenes muy talentosos y empeñosos trabajando con nosotros, desde personas con disminución auditiva, un joven que no tiene brazos y que trabaja ahí, por cierto, brillantemente, personas con enfermedades como esclerosis múltiple, en fin, el caso es que nosotros favorezcamos la inclusión de todos, inclusive en el ambiente laboral del Poder Judicial. Bien, pues ahí están solo algunas de las acciones que se han realizado. Vamos a hacer una última pausa y regresamos con la parte de la interconexión tecnológica. No se vayan. Gracias. ¿Qué
Qué bueno que sigue con nosotros y estamos en la parte final de esta charla con el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. Y ya mencionábamos esta parte de cómo usted es un convencido del uso de las herramientas tecnológicas, pero quisiéramos que nos hable de este programa de interconexión tecnológica ambicioso, vanguardista y que habla del futuro del sistema de justicia, pero ya, en el presente. Claro. Pues eso, precisamente aprovechar la tecnología cada vez más avanzada para las comunicaciones que permita a la gente acercarse a la justicia y la justicia a la gente, porque con estos nuevos sistemas las personas pueden verificar el seguimiento de sus asuntos, ver cómo se puede llevar a cabo un procedimiento, promover demandas de amparo, como ahora lo señala la ley, y todo este sistema está ya funcionando. En el caso, por ejemplo, de materia penal, desde que yo era consejero, se inició el programa de videoconferencias para evitar que los reos puedan ser trasladados con los riesgos que eso implica. En fin, hemos aprovechado lo más que se puede la tecnología. También para capacitación, muchos de los cursos se realizan a través de estos medios de videoconferencia. Los profesores pueden estar presentes virtualmente en todo el país, tanto en las administraciones regionales, en las extensiones del Instituto de la Judicatura, como en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte, que también tuve la oportunidad de crear y de instalar a partir del 97. Empezamos a crear las casas de la cultura, adquiriendo casas en su mayoría de arquitectura tradicional en cada una de las ciudades, y hacer la presencia de la Corte con bibliotecas, con archivos y con cursos. Como usted dice, para la capacitación, ahí está. Y con la capacitación también, ahí está un gran espacio, presentación de libros, conferencias, en fin. Todo esto de la tecnología nos sirve además en el trabajo interno. Cada tribunal tiene a su vez una mini red que permite conectarse entre todos. Se van capturando los expedientes en una gran red informática que es el SISE, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que a su vez permite retroalimentar a todos sobre lo que está sucediendo en el Poder Judicial día a día, hora a hora. Podemos ver cómo va evolucionando un expediente, ver las sentencias, las resoluciones, notificarse de ellas, en fin, todo lo que permite. ¿Desde su celular? Desde el celular de la computadora, aunque estén en Moscú, pueden ver cómo está siguiéndose su expediente. Y todo esto pues es en beneficio de la gente y del justiciable. Eso es lo que nosotros queremos, que esto sea eficiente. Hicimos en la Suprema Corte y Consejo de la Judicatura, todavía no era yo presidente, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y yo propiciamos la creación de la firma electrónica del Poder Judicial. Que ahora se utiliza. Se utiliza para el trámite de todos estos asuntos, aunque aceptamos también la de Hacienda, pero tenemos la propia, que se diseñó también internamente, en fin. Y que es muy segura. Sí, por supuesto, esa es una de las claves de las firmas electrónicas, la seguridad. Y pues todo eso hemos tratado de aprovechar para facilitar el acceso a la justicia. ¿Qué le deja a usted como presidente del Consejo de la Judicatura el haber echado a andar estos programas, el proyectar a no solamente el Poder Judicial, ¿no? Yo me atrevería a decir a México como uno de los pioneros en esto? No hay otro programa así en el mundo. Sí, no, afortunadamente hemos sido líderes en eso, lo han reconocido las instituciones internacionales. Quien ha encabezado muchos de estos trabajos desde hace muchos años, desde hace 30 años diría yo, es el ahora consejero Jorge Cruz Ramos, que ha participado activamente en todo eso y ha participado en muchos foros internacionales donde se sorprenden que en México tengamos estas interconexiones y estos avances que en muchos países aún primermundistas no se ha logrado. A mí me deja una gran satisfacción. Este año, en octubre, cumplo 50 años de haber ingresado al Poder Judicial de la Federación. Porque ingresó muy joven, además. Ingresé muy joven como mecanógrafo en un tribunal 17 colegiado. años tenía. 17 en 1968, en octubre. Empecé como mecanógrafo trabajando en un tribunal colegiado en materia civil y entonces le tengo un aprecio enorme al Poder Judicial. Mi padre, abogado, también fue miembro del Poder Judicial durante muchos años. Me
impulsó a querer al Poder Judicial y bueno, desde luego yo le tengo un amor enorme. Es parte no solo de mi vida, sino de mi ser mismo, el Poder Judicial de la Federación. Y por eso quiero que sea eficiente, que funcione bien, que no haya corrupción, que tengamos el control de las cosas y que sirva a México, sirva al país, que realmente sea una institución útil para la justicia en México, que es una de las claves de la convivencia social, la justicia, donde se respeta la ley, donde se exige el cumplimiento de la Constitución. Porque una Constitución o cualquier ley, por bonita y avanzada que sea, si no se cumple, no sirve para nada. Violar la ley y violar la Constitución es engañarnos a nosotros mismos. La corrupción lleva precisamente a eso, a que nosotros podamos evitar el cumplimiento de nuestras obligaciones, todos, autoridades y ciudadanos. Todos tenemos obligaciones conforme a la ley. Y yo creo que la mejor manera de honrar la Constitución es cumpliéndola. Y esto tiene que ver con el asunto del cumplimiento de las sentencias, ¿sí? ¿no? Que es otro gran tema importante que impacta no solamente en la persona que debe recibir la reparación del daño o la justicia que está solicitando, claro, sino a todos como sociedad. Claro, inclusive la reforma de la Constitución en 2011 se puso todavía más estricto el sistema de cumplimiento de sentencias de amparo y la Suprema Corte no ha dudado en exigir ese cumplimiento y en sancionar a quien no tiene esa voluntad o esa responsabilidad de cumplir con las sentencias. Es la Constitución la que nos ordena a la Suprema Corte, como lo dije alguna vez, no es optativo para la Suprema Corte exigir el cumplimiento de las sentencias de amparo. Y si no se cumplen, imponer las sanciones que la Constitución señala. La Constitución dice que si no se cumple una sentencia debidamente, entonces el funcionario que lo haya incumplido tendrá que ser separado inmediatamente de su cargo y consignado penalmente, porque eso por sí es un delito. De tal modo que la gente puede tener la confianza de que la Suprema Corte podrá exigir el cumplimiento de esas sentencias, sea cual sea la importancia relativa que haya tenido el caso, porque lo más importante es que se cumplan las sentencias y con ello la Constitución. Así es, solo lo expresaba usted en su informe, ¿no? Solo así se puede vivir en un verdadero Estado de Derecho. Ministro, y para retomar o a manera de conclusión de nuestra charla, me gustaría destacar esta parte de cómo es que en el Consejo de la Judicatura Federal, en todas las acciones que le van tocando realizar, le establecen la ley plazos, y vemos que incluso los cumplen antes, como en el caso del nuevo sistema de justicia penal. En esta tarea, ¿usted podría decir misión cumplida? Pues es difícil. En toda institución siempre se requiere avanzar constantemente, perfeccionar y sobre todo, como yo decía hace un momento, tenemos la responsabilidad de lograr que el sistema sea lo suficientemente eficiente o crecer si es necesario, para que pueda dar el mejor servicio. La misión cumplida siempre es relativa y tendrá que estar sometida a los avances que requiere el país y lo que requiere la gente. Sí es muy satisfactorio haber podido participar en muchas de estas labores, acompañado de los señores consejeros de la Judicatura Federal, de los ministros en la Suprema Corte, inclusive de nuestros queridos y respetadísimos compañeros del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, que tienen una responsabilidad enorme, histórica, de asumir con toda valentía, diría yo, los retos que van a enfrentar en las elecciones que en este país van a ser ahora muy grandes en número y muy importantes por su trascendencia, pero sabemos, porque inclusive ellos para llegar al cargo fueron seleccionados previamente por la propia Suprema Corte. Entonces, gente confiable, gente experta, gente profesional, que sabrá enfrentar sus retos con toda excelencia. Para finalizar, me gustaría que nos diera una reflexión. Vivimos tiempos difíciles en todo sentido, ¿no? De inseguridad, de violencia, y los jueces no están exentos de eso, aparte de toda la formación que les da el Consejo en la parte académica, en actualizar sus conocimientos. También
para ser juez en estos momentos se tiene que ser valiente. Sí, y en eso tenemos la valentía de hombres y mujeres. Nosotros les damos el apoyo, les ofrecemos la seguridad que requieran, inclusive dependerá de ellos si la necesitan y si la aceptan. Tampoco les vamos a imponer condiciones de vida distintas a las que ellos quieran, pero si podemos nosotros ver que existe algún riesgo, les ofrecemos la seguridad con vehículos blindados, con escoltas, con toda la seguridad que ello implica para que puedan estar tranquilos. Una de las cosas que un juez requiere es serenidad para tomar sus decisiones, que no haya nada que lo impulse a hacer algo que no quiere hacer y que por lo tanto tuerza la imparcialidad del juez. Entonces, este es un elemento más que ayuda a que se tomen buenas decisiones. Bien, pues señor ministro, para finalizar, le digo, vamos a terminar y me sigo. ¿Qué balance hace? Sin duda, su nombre aparece durante toda la historia, no solamente del Consejo, sino del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué balance hace de estos años y en estos cargos, en estas responsabilidades que le han tocado a usted? Pues eso, responsabilidades que se tratan de cumplir siempre con entusiasmo, con voluntad, con amor a México y a esta institución que es invaluable. El poder impartir justicia es prácticamente un privilegio en cualquier parte del mundo y los jueces tenemos una gran responsabilidad en ello. Para mí eso es lo que me deja una satisfacción de poder cumplir con mi país, con mi gente, con mis ciudadanos, incluso con mi familia, que todos somos ciudadanos finalmente, y poder decir que algo he hecho porque se hagan mejor las cosas en materia de justicia. Bien, pues ministro presidente Luis María Aguilar Morales, muchas gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a quienes hayan prestado atención a mis palabras. Gracias. Así es, muchas gracias a usted. Le recordamos que nos vemos por aquí la próxima semana. Mientras tanto, la invitación a que se quede en la señal del canal judicial.